En medio del caos de los principios del siglo XIX, emerge un personaje bastante maltratado por la historia. Isabel II, a la que Pérez Galdós denominó la de los tristes destinos. Fue reina de España entre 1833 y 1868, fecha en que fue destronada por la llamada Revolución Gloriosa que daría paso a la Primera República. Sus circunstancias fueron las más adversas posibles. Fue hija de Fernando VII, el último monarca absolutista, rey de lamentables recuerdos, que puso a España en los brazos de Napoleón. Su reinado ocupa uno de los periodos más complejos del siglo XIX, con difíciles procesos de cambio político que propiciaron las revoluciones liberales. Isabel II será protagonista del proceso de conexión entre la ancestral monarquía hispánica con la Primera República. Se enfrentó a los cambios políticos que arrastrarían a España a un nuevo modelo de Estado, un modelo de Estado liberal y parlamentario. Todo ello en medio de una revolución económica en Europa a la que España no llegó a incorporarse de lleno. Y todo en medio de crueles guerras civiles, las guerras carlistas, y con un enfrentamiento interno entre moderados y liberales que hacían de España un territorio ingobernable. Isabel II fue reina tan solo con 3 años de edad, y tras unos periodos de regencia, fue coronada con tan solo 13 años de edad, lo que la convierte precozmente en mujer y en reina de España. Un absurdo matrimonio, obligado a los 16 años, que apenas duró unos meses, y por último, su destronamiento a los 38 años, que da paso al exilio y a su alejamiento de España. Isabel dio nombre a un periodo histórico de convulsiones. Se conoció como la España isabelina y también dio nombre a un bando de la cruenta guerra civil carlista, los isabelinos. Circunstancias, muchas del azar, que le haría pasar de una buena imagen al comienzo de su reinado a otra imagen deplorable al final del mismo. De gran popularidad y cariño entre su pueblo, al principio fue bandera de los liberales frente al absolutismo y símbolo de libertad, finalizó condenada con una imagen de frivolidad y crueldad, significando de alguna manera la deshonra de España. Isabel II y esa vieja monarquía hispánica serían barridas por la Revolución de 1868, iniciando el tortuoso camino de la Primera República. Memorias de un tambor. Bueno, comenzamos con nuestra entradilla histórica, nuestra ambientación previa al tema de Isabel II para centrarnos en los finales del 18, principios del 19, que ya hemos tratado en bastantes audios anteriores. Pero como siempre digo, ahí estamos un poco obligados a hacer un pequeño baño de los antecedentes. Partimos de la Revolución Francesa, 1789. Rey Carlos IV, su hijo Fernando VII, abdicaciones de Bayona. Repito, esto ya lo hemos tocado en otros audios y me gustaría que escucharéis audios anteriores, por ejemplo, pues la Constitución de Cádiz, el pronunciamiento de Riego, que las guerras carlistas. Es decir, hay una serie de audios del siglo XIX que son, si los escucháis previamente a este, pues ayudarán mucho y comprenderéis mejor la cuestión del siglo XIX. Como decía, Fernando VII y su padre abdican en Bayona a Napoleón, esa abdicación vergonzosa de la que hemos hablado ya en innumerables ocasiones, y se nombra rey de España al hermano de Napoleón, José I Bonaparte. Se produce la guerra de independencia en la península, paralelamente o poco después la guerra de independencia en Hispanoamérica, de la que hablamos en el anterior audio, y comienzan esos intentos de revoluciones liberales con Riego. Esto ocurre entre 1820 y 1823. Acaba este trino liberal y vuelve Fernando VII.
Vuelve lo que se conoció como la década ominosa, es decir, esa década vergonzosa que vuelve el absolutismo tras ese intento de trienio liberal. Esta década va a llegar hasta 1833, cuando muere Fernando VII. Es decir, el programa de hoy va a llegar desde 1833, que muere Fernando VII, hasta 1873, que es cuando se proclama la Primera República. Ese es el tramo que va a comprender el programa de hoy. Fallece Fernando VII y está el problema sucesorio. Tenía una hija, Isabel, Isabel II, de la que vamos a hablar hoy, que nace en 1830, hija con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, y en previsión de que esa recién nacida no fuera varón, el rey Fernando VII aprueba la famosa pragmática sanción por la que se abolía la ley sálica, que excluía del trono a las mujeres, es decir, arregla todo para que su hija reine. ¿Qué ocurre? Su hermano, Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, pues que hasta ese momento era el sucesor al trono de España, con este cambio, este viraje, ¿no?, de política dinástica que da su hermano Fernando VII, ve cerrado su camino al trono. Carlos no acepta esto, Carlos no acepta a su sobrina Isabel como heredera y comienzan las guerras carlistas. Entonces es un periodo donde comienza la Primera Guerra Carlista, llamándola propiamente Guerra Civil. Entonces, es un momento importante porque comienza la Primera Guerra Carlista, que realmente cronológicamente es la Segunda Guerra Civil. La Primera Guerra Civil sucedió en la independencia de Hispanoamérica. Entonces es un periodo muy importante en el que ya comienzan los conflictos que siempre hemos comentado del siglo XIX. Recuerdo que hablando del siglo XIX, el último audio del que hablamos de ese tema fue justamente de la Primera Guerra Carlista, guerra que empezó en el año 1833, y acaba en el año 1840. Este conflicto sucesorio, por la sucesión a la corona de España, realmente esconde un enfrentamiento que divide políticamente y socialmente a España. En el bando isabelino se agruparon las altas jerarquías, el ejército, la iglesia, el Estado, y ellos se unieron liberales. Que esta gente vio en la defensa de los derechos dinásticos de Isabel, de la niña, una posibilidad de llevar a cabo sus ideales, sus objetivos. Y en el bando carlista se agruparon todos los que se oponían a la revolución liberal. Es decir, pequeña nobleza rural, gran parte del bajo clero, muchos campesinos de determinadas zonas del país, muy localizadas. En fin, os recomiendo que escuchéis la Primera Guerra Carlista. Esta guerra concluyó con el llamado Abrazo de Vergara, en 1839. Por último, antes de comenzar ya con el meollo del asunto, quería comentar que esta época en la que estamos ya hablando, nos metemos ya entrado el siglo XIX, que es la época isabelina, de la que vamos a hablar hoy, hay que encuadrarla dentro del periodo conocido como romanticismo. De esto hablamos en el podcast de Cataluña. Este romanticismo, que es ese sentimiento que invade en ese momento la Europa, es una reacción contra ese espíritu racional que siempre hemos hablado que tenía la Ilustración, y tiene como características, muy brevemente, para que nos ubiquemos un poco cómo esta gente percibía la vida en aquellos años. Tiene gran importancia el yo, es decir, el personalismo, el individualismo, la importancia de la persona y sus sentimientos, sus sensaciones. Se valora mucho lo diferente frente a lo común. Ya digo, esto de la valoración de lo diferente a lo común y unido a lo que antes hemos hablado, a ese individualismo, va a llevar a la exaltación del romanticismo de los nacionalismos. También se caracteriza esta corriente cultural por la defensa del liberalismo frente al despotismo ilustrado, del que hemos hablado también en algunos audios. Se valora lo original frente a las normas. Es decir, cada hombre tiene que enseñar al resto lo que le hace único. Se valora mucho la creatividad frente a la imitación. Hay mucha nostalgia de supuestos paraísos perdidos. Aquí se puede meter la infancia, por ejemplo, como paraíso perdido, las naciones como paraísos perdidos. El inicio de esos sentimientos que luego se convertirán en separatistas. Pues habiendo visto ya un poquito estas pequeñas pinceladas, ¿no?, de cada vez son más superficiales porque ya llevamos muchos audios, mucho bagaje de audios, y si más o menos habéis escuchado los anteriores, y si los que llegáis nuevos los cogéis por orden cronológico, pues realmente sería repetir y tampoco es cuestión. Pero más o menos siempre hacemos una entradilla histórica para que nos ubiquemos. Venga, pues empezamos ya con la época de Isabel II.
Bueno, como comentábamos, Fernando VII muere en 1833. Así que su hija Isabel, hija de María Cristina de Borbón, está en minoría de edad. Entonces, durante este periodo que va a haber regencias hasta que la niña se hace mayor y tiene una edad para poder reinar, bueno, va a haber dos regencias. Una, la que tuvo sobre ella su madre María Cristina, y otra del general Espartero, que la veremos después. Vamos a hablar de la primera regencia, la regencia de María Cristina, que a todos os sonará y hemos tocado en algún audio. Bueno, esta regencia está marcada por la Primera Guerra Carlista. Cuando se produce este enfrentamiento entre los partidarios de la futura reina Isabel y los partidarios de Carlos, el hermano de Fernando VII, la reina niña, es decir, sus consejeros, la gente que tiene alrededor, buscan apoyo en los liberales. Es decir, los liberales, sobre todo moderados. Aquí con esta elección del bando liberal como apoyo, aunque sea su parte moderada, ya es un tema importante. ¿Por qué? Porque ya hay una implantación de un Estado liberal. Es muy importante. Pese a que la regente María Cristina de Borbón no se identificaba para nada con el ideario de los liberales, pero para nada, pero eran su único apoyo frente al carlismo. Es decir, tiene que ceder. Es decir, los liberales son la única fuerza que va a poder mantener el trono a ella como regente y a su hija posteriormente. ¿Qué ocurre? En 1834, vamos a ir avanzando, María Cristina, repito, madre de Isabel, la regente, llama a Martínez de la Rosa, un liberal moderado, a formar un gobierno para hacer frente al carlismo, a la insurrección carlista. Bueno, pues este Martínez de la Rosa emprendió una serie de reformas muy, muy moderadas, es decir, era un gobierno liberal, pero bueno, muy frenado en lo que se refiere a las reformas. Entonces aquí se confecciona el famoso Estatuto Real, en 1834. Este Estatuto Real es un simulacro de constitución, digamos, en el que la corona se reserva amplios poderes. Es decir, no cambia casi nada, pero hay que conceder algunas reformas. Aquí ya aparecen, por ejemplo, las dos cámaras, unas cortes con dos cámaras. Una cámara estaría constituida por grandes de España y también personajes designados de forma vitalicia por el rey. Y la otra cámara era la llamada Cámara de los Procuradores, que se elegía mediante un sufragio censitario. Un sufragio censitario que era muy restringido, es decir, cuando hablamos de sufragio censitario, hablamos que no es evidentemente que todo el mundo vota. Me imagino que todos este concepto lo tenéis asumido, pero hay que explicarlo por si esto... pues hay mucha gente joven que escucha esos podcasts y me han hablado profesores de institutos de que a los chavales les recomiendan que escuchen los audios. Entonces, pues siempre hago un inciso aclaratorio muy básico para gente que estos conceptos no los tiene cogidos. Hablaba de que el sufragio censitario es que digamos las listas de gente que puede votar están cortadas por una serie de patrones, es decir, a lo mejor por riqueza, por nobleza, por sexo, como es el caso ahora mismo. La mujer no votará hasta dentro de muchos años, hasta con la Segunda República. Es decir, no es un sufragio universal, es un sufragio restringido, censitario, por medio de un censo de gente que puede votar. Si no estás en el censo, no puedes votar. Entonces, en este caso, solo los varones de más de 30 años y que poseyeran una renta superior a 12.000 reales anuales tenían derecho a votar. Fijaos si es restringido el voto. Estamos hablando de muy, muy pequeñas reformas. Estas cámaras tenían funciones muy limitadas. Es decir, cualquier ley necesitaba el consentimiento del rey para que saliera adelante. Es decir, el rey tenía derecho a veto. Y aquí se produce ya, digamos, la primera escisión entre los liberales. Repito, en este momento estamos en plena guerra carlista, el carlismo contra los liberales. Bueno, pues dentro de los liberales hay ya una escisión. Muy importante este asunto. Las reformas son, como hemos visto, insuficientes, y hay una facción de los liberales que se van a extinguir porque ven que la cosa no progresa. Entonces, estas dos tendencias van a ser moderados y progresistas. Estas tendencias ya habían nacido en el famoso trienio liberal de Riego, como vimos en el audio correspondiente. Pero ahora mismo se acentúa mucho más la diferencia. Y vamos a ver, por ejemplo, los liberales progresistas muy por encima, ¿cuál era su ideario? Muy por encima. Por ejemplo, ellos querían más limitación del poder de la corona, querían más, ampliar más el sistema de libertades. Eran partidarios de reformas radicales, por ejemplo, contra los bienes de la Iglesia y lo que luego fue la desamortización, de la que hemos hablado también muchas veces y volveremos a repetir hoy. Querían ampliar el electorado, es decir, que el sufragio fuera a alcanzar a más gente. Como antes comentaba, la elección popular de los alcaldes y concejales. Mayor libertad en política económica. Querían tener constituir un cuerpo armado, lo que se llamó la Milicia Nacional, que garantizara las libertades, porque ya ha pasado anteriormente, es decir, que todo esto soportado por una fuerza armada.
Y estos progresistas, sobre todo, tenían apoyo en las clases medias urbanas, como artesanos, como empleados, pues tenderos, zapateros. El pequeño artesano de las clases urbanas era el que apoyaba a esta fracción progresista de los liberales. En esta época que vamos a hablar, de aquí hasta la Primera República, pues hay muchos dirigentes liberales importantes, pero ya todos sonarán. Olózaga, Prin, famoso general Prin, Mendizábal, de la desamortización, el famoso Espartero, el regente, ahora hablan Madoz, que también hizo otra desamortización. Estos son líderes que ahí mismo que se me ocurren que pueden ser importantes dentro de esta fracción progresista de los liberales. Hay que decir que a lo largo del reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina, los progresistas solamente estuvieron en el poder periodos muy breves de tiempo. Bueno, ¿y quiénes eran los liberales moderados? Pues eran políticos que planteaban programas mucho más conservadores. Defendían el orden y la autoridad fuerte, es decir, el poder del rey, sobre todo, ¿no? Y mayor restricción de las libertades. Sobre todo rechazaban las reformas que pudieran poner en cuestión o en peligro sus propiedades. Defendían ese sufragio censitario más restringido del que antes hablábamos. También pedían que los ayuntamientos fueran designados desde el gobierno central, es decir, tener todo muy, muy, muy atado. Por supuesto, ni hablar de nada de la milicia nacional, es decir, el ejército monárquico era el que controlaba la situación, y el apoyo de las clases que apoyaban a estos liberales moderados, pues eran, como podéis imaginar, pues terratenientes, empresarios industriales, si se puede llamar en aquella época empresarios industriales, pero burgueses de alguna manera, de la burguesía financiera, la burguesía comercial, y como personajes más importantes de esta corriente liberal moderada están, por ejemplo, Martín de la Rosa, el general Narváez, Alejandro Mon, es decir, por dar algunos nombres. Bueno, tras este pequeño apunte sobre las dos tendencias dentro de los liberales, todo esto estamos hablando dentro del contexto de la Guerra Civil Carlista, que estamos hablando ahora mismo, que se produce en estos años de regencia de María Cristina. ¿Cuándo se va a producir, digamos, el auténtico triunfo de este liberalismo, es decir, de esta corriente liberal que va a cambiar las cosas? Vamos a llegar a un año muy importante, que es 1836, cuando se produce el golpe de estado de los sargentos en la Granja, en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Repito, todo en un contexto de guerra civil carlista que cuando tuvo lugar esta llamada Sargentada de la Granja, repito, año 1836. Los que ocurrió ahí, un suceso propiciado por el ala, digamos, progresista o de los liberales. Los sargentos de la Guardia Real que estaban en la Granja obligan a la reina regente, María Cristina, que estaba ahí descansando en aquellos momentos, a suspender el Estatuto Real, que hablábamos antes, y proclamar la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Todo esto, repito, bajo la presión de los liberales progresistas que estaban detrás de este golpe. Entonces María Cristina, obligada evidentemente, pues tuvo que llamar a los progresistas al poder. Sí, se ve obligada a hacer el cambio porque la obligan por la fuerza. Entonces, ¿a quién llama María Cristina, la regente? A Mendizábal, a Juan Álvarez Mendizábal, el famoso personaje de la desamortización. Pues la llegada al poder de este Mendizábal, que era masón, como hemos visto ya en algún programa anterior, pertenecía a la masonería, llegó con esa desamortización de 1836, esa inútil desamortización, y promulgación de la Constitución de 1837, de carácter progresista. En la Granja, ese golpe contra la regente María Cristina se produce, la obligan a que recupere o proclame la antigua Constitución de 1812 de Cádiz, pero sí hay que llegar a un pacto con los moderados, es decir, se va a crear una Constitución progresista, una Constitución de visiones más avanzadas, pero más suave que la de Cádiz. Entonces se cambia se llega a un pacto entre moderados y progresistas para esta Constitución. Repito, Constitución de 1837, muy importante. Hablando de Juan Álvarez Mendizábal, el de la desamortización, como curiosidad de decir de él que parece ser que cambió su apellido, se apellidaba Méndez, que en aquellos momentos es un apellido muy típicamente judío, y cambió por Mendizábal, porque Mendizábal era un apellido vasco, y entonces todo lo vasco significaba, era lo más español, era limpieza de sangre, era realmente lo que el vasco era realmente, digamos,
una buena carta de presentación a la hora de legitimar la nobleza. Aún así, en aquella época, muchos de sus detractores, de la gente que tenía enfrente, le llamaban el judío porque sabían un poco de su origen. Bueno, es un poco así a modo anecdótico sobre Mendizábal. Bueno, pues esta desamortización de Mendizábal significó la supresión de las órdenes religiosas, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia y se vendieron todos los bienes de la Iglesia en subastas públicas. ¿Qué pasaba? Que estas tierras, estos bienes se llamaban propiedades de manos muertas, también lo comentamos en algún audio, eran tierras que estaban obligadas a pasar de mano en mano y tenían prohibida su venta o su división. Es decir, eran bienes que quedaban ahí, pues realmente sin poder utilizar por esas clases que supuestamente podían utilizarlas como, todas actividades agrícolas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta desamortización? Es decir, se quitan los bienes, se nacionalizan y ahora, pues hay que repartirlos, se supone que entre la gente. Bueno, pues no se reparten entre la gente porque realmente las subastas que se produjeron en aquella época, lo que hicieron fue que pasaron los bienes de donde estaban, de la iglesia y terratenientes, a otras pocas manos de la gente que tenía dinero, que disponía de capital. Es decir, se subastaron, pero cambiaron de manos, pero le digo, no llegaron a la gente que realmente necesitaba estas tierras. Es decir, no se formó en España una burguesía agraria. Solamente eran grandes terratenientes los que fueron a pujar por aquellas grandes extensiones de terreno que se les daba en ese momento incluso a un precio mucho más barato. De hecho, el latifundismo, es decir, las grandes extensiones de terreno en Andalucía, sobre todo en la zona sur de España, crecieron. Tampoco se logró recaudar mucho dinero porque, si os acordáis en el programa de las guerras carlistas, hablábamos de que esta desamortización también tiene como objetivo recaudar dinero para armar un gran ejército que acabe con el carlismo rápidamente. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que el proceso de venta fue muy lento, el dinero llegó muy despacio, es decir, tampoco fue para la arca del Estado fue una cosa que realmente pudiera producir un aumento de ingresos que solucionara la situación. Es cierto que quedaron grandes extensiones de terreno libres para su explotación, pero como no hubo una reforma agraria y no fue una cosa organizada, realmente las consecuencias de la desamortización de Mendizábal fueron mínimas. Y lo que sí supuso fue un golpe mortal al patrimonio artístico español. Eso sí que supuso la desamortización de Mendizábal porque hubo un gran expolio artístico que hoy estamos pagando, evidentemente. Es decir, gran parte de las obras de monasterios, de iglesias, pues pasaron a colecciones particulares y se perdieron. Bueno, entonces cuando Mendizábal llega al gobierno, lo que hace es se inicia un proceso de reforma de la Constitución de Cádiz, como antes comentábamos, que va a acabar en la Constitución de 1837. Bueno, esta Constitución, vamos a reponer un poco las características de esta Constitución para que veáis un poquito lo que es una Constitución de liberales progresistas. Lo primero, se establece el principio de soberanía nacional, es decir, el pueblo es soberano sobre las decisiones que se tomen. Eso a un nivel general conceptual. El Estado se organiza dividiendo poderes. Hay 2 cámaras, Congreso de Diputados y Senado. Todas las leyes tienen que estar aprobadas por ambas cámaras. El rey conserva un poder ejecutivo, es decir, el rey tiene iniciativa para legislar. Sigue teniendo un veto ilimitado, aunque fijaos con que la Constitución esta es de carácter progresista, pero el rey sigue siendo una figura básica e importante. El rey también designa a senadores y nombra ministros. Hay que decir que en esta Constitución los ministros son nombrados por el rey, pero también tienen que estar aceptados por las Cortes. Ahí ya se produce un paso, es decir, si el rey lo propone, pero las Cortes tienen que ratificarlo, a cada ministro. Hay que decir que se recogían más derechos individuales de las personas, se admitió la libertad de imprenta en esta Constitución de 1837. No se prohibían otras religiones diferentes a la católica, es decir, es un avance en el tema religioso. En fin, una serie de cuestiones que, como veis, hacen de esta Constitución una Constitución más progresista. Paralelamente a esta Constitución, se crea una nueva ley electoral que establece un voto censitario, evidentemente solamente masculino. Aquí se deja votar a todos los hombres que tuvieran unos ingresos mínimos, es decir, que fueran unos contribuyentes mínimos a las arcas del Estado. Y varones que tuvieran un determinado nivel intelectual, aparte que tuvieran su riqueza mínima, que tuvieran un nivel intelectual también mínimo. Por ejemplo, tienen que ser miembros de las Reales Academias, tienen que ser profesores de la enseñanza pública, licenciados, doctores, pueden ser curas o párrocos, es decir, se les exige una serie de capacidades para votar.
Fijaos que en total, en esta época de la Constitución de 1837, repito, importante esta Constitución, el censo de votantes hacía que pudiera votar 1 de cada 58 habitantes. Fijaos la proporción. Es decir, bueno, y aparte de esto, que es un censo de votantes absolutamente ridículo, aparte de que están muchos fraudes en las elecciones, es decir, bueno, imaginaos lo que pueden ser unas elecciones en 1837. Bueno, sí, viendo un poco la mente nos vamos a situando en lo que estamos hablando. Pero bueno, eran intenciones y buenas intenciones. Bueno, pues resumiendo, ya hacemos un pequeño corte. Hemos hablado de muchas cosas. Podemos hablar de muchas más. Repito, no vamos a profundizar demasiado porque es un tema bastante complejo. Entonces, me gustaría que fuera lo más agradable posible de escuchar y de entender. Resumiendo, muere Fernando VII. Su hija queda como sucesora al trono. Como es una niña, se nombra una regente que es su madre, María Cristina. Todo esto en plena guerra carlista, importante. Se produce, en medio de esta regencia, se produce el golpe de la Granja. Golpe producido o propiciado por el liberalismo progresista. Se nombra como jefe del gobierno a Mendizábal, Juan Álvarez Mendizábal, que propicia la famosa desamortización. Y esa constitución progresista de 1837 que se consensúa entre moderados y progresistas, es decir, no hay una ruptura absolutamente entre los dos. Entonces llegamos a este año 1837, donde vamos a hacer una pequeña pausa. Pues ahora vamos a ver un pronunciamiento que se pronuncia en 1840, que va a provocar la caída de la regente, de la madre de Isabel, María Cristina. Bueno, para empezar, si nos centramos en la época, hay que ver que los militares eran protagonistas de la vida política, social española. Todo esto se produce prácticamente desde que Napoleón invade España, el militar ocupa un lugar preponderante en la dirección de absolutamente todo, ¿no? Se produce la Guerra de Independencia, luego la Guerra de Independencia Hispanoamericana, produce el pronunciamiento de Riego, Guerra Carlista, es decir, acontecimientos bélicos, acontecimientos por la fuerza que requieren militares que tomen decisiones y que apoyen a diferentes bandos. Es decir, esto hace que los militares tomen una importancia y una preponderancia política y social muy importante. No podemos olvidarnos de esto. De hecho, cuando acaba la guerra carlista, digamos, muchos historiadores han llamado a la España de esa época, y la que vamos a hablar ahora mismo, le han llamado el régimen de los generales. Es decir, durante todo el reinado de Isabel II, que ahora veremos, son los generales los que van a llevar el timón de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, Espartero, O'Donnell, Prim, Serrano, Narváez, es decir, un sinfín de generales que son los que a todos nos suenan como los gobernantes de esta época tan difícil. Bueno, pues vamos a hablar de Espartero, que va a ser el siguiente regente. Va a haber un pronunciamiento contra la reina regente, la María Cristina, la madre de Isabel. ¿Qué ocurre? Bueno, pues Espartero llega al poder porque es miembro de esa corriente progresista. María Cristina siempre había ayudado, había sido proclive al liberalismo moderado. Bueno, pues esto evidentemente lleva a un desgaste, lleva a una incomprensión, un enfado del otro ala, y en este ala está Espartero, que va a ser el que va a provocar este pronunciamiento de 1840. Aprovecha que la regente María Cristina se niega a cambiar una ley sobre ayuntamientos, es decir, una ley de ayuntamientos que propiciaba que los alcaldes fueran elegidos. Entonces, María Cristina no quiere que esto se pierda, es decir, quiere que sean nombrados el poder central. Claro, era muy importante tener el poder en los ayuntamientos. Bueno, y ante esta negativa a la elección de alcaldes, pues es un motivo para este pronunciamiento, es decir, el pronunciamiento que va a efectuar Espartero. Te digo, todo esto unido un poco a esa diferencia de trato que siempre hubo de la corona entre progresistas y moderados. Esta negativa del cambio de esta ley de ayuntamientos provoca incluso insurrecciones callejeras. Es decir, estamos hablando un poco así por encima de, bueno, yo me llevo bien, me llevo mal, te quito, te pongo, pero en un clima muy violento. Es decir, luego veremos, más tarde os leeré una serie de cuestiones para que veáis un poquito cómo era el ambiente de estos hechos de armas que realmente se producían constantemente, ¿no? Bueno, entonces la reina pide a Espartero que haga una represión de estos alborotos, y en este momento no solamente se niega, sino que hace público un documento
en el que se queja de cómo la reina tiene un favor hacia la ala moderada del liberalismo y pide la disolución de las Cortes y una nueva ley de ayuntamientos. Es decir, es un golpe de Estado en toda regla. Es decir, se niega ante la regente y además dice, no, me niego a reprimir los alborotos, sino que además te exijo que cambies la ley y exijo que disuelva las Cortes. Todo esto, por supuesto, Espartero lo hacía muy apoyado por un ejército que sabía que no iba a mover un dedo en su contra. Así que la reina regente, María Cristina, no tiene más remedio que ceder, nombró a Espartero jefe del gobierno y renuncia a la regencia. A partir de ahora, Espartero será el regente de la corona española, que estaba por esa minoría de edad de Isabel II. Por supuesto, lo primero que hace es suspender la ley de ayuntamientos que quería mantener María Cristina. Así que, como digo, María Cristina se ve forzada a renunciar a la regencia y se va al exilio en Francia, dejando aquí a sus hijas bajo la tutela, de diferentes personajes. Veréis cómo España es un caos, es decir, se está desmoronando absolutamente todo. O sea, no hay nada lógico ni nada que dure más de 2 o 3 años. O sea, no hay ningún proyecto ni siquiera a corto plazo. Todo se va cayendo y va, como iremos viendo. Realmente ya digo que es muy importante este audio para entender lo que va a venir después. Bueno, pues va a comenzar la regencia de Espartero. Bueno, pues vamos a hablar de la regencia de Espartero. Es la segunda regencia, minoría de edad de Isabel II, ya la última, es decir, estuvo con su madre y con el general Espartero. Esta regencia va a abarcar 2 años solamente, del 41 al 43, es decir, de 1841 a 1843. Seguimos ya avanzando, como veis, en el siglo XIX, ya no volvemos atrás, es decir, ya vamos avanzando poquito a poco, arañando años a la cronología histórica para seguir adelante, ¿no? Hay que decir que ante esta regencia siempre tuvo en contra, a la parte moderada del liberalismo, es decir, a muchos militares, a políticos civiles, es decir, los que no estaban de acuerdo con este progresismo, pues estaban enfrente. Es decir, esto ya va a ser una constante. Esta polarización, este antagonismo entre estas dos facciones ya va a llevar a España prácticamente hasta muy entrado en el siglo XX. Pero es que además de esta gente que estaba al otro lado y que se oponía a Espartero, vale, de acuerdo, era normal, pero es que tuvo problemas dentro de sus propios seguidores, porque Espartero empezó a nombrar como en los cargos oficiales de la administración a su gente de confianza. Es decir, marginó a una gran parte de ese progresismo que propició el golpe. O propició el pronunciamiento, como queramos llamarlo. Es decir, estos progresistas que habían luchado y habían padecido por esa discriminación de María Cristina hacia ellos, hacia el progresismo, ahora resulta que llega el Espartero, que es uno de ellos, y resulta que elige a sus ministros y a sus hombres de confianza entre sus incondicionales, es decir, gente entre sus amigos, por decirlo de alguna manera. Así que Espartero se convierte en regente del Partido Progresista, pero va a tener oposición, por supuesto, de los que tiene enfrente, de los moderados, pero también gente de su propio partido. Estamos con Espartero. Bueno, pues bien, hemos dicho que María Cristina se exilia en Francia. Bueno, pues desde Francia María Cristina va a financiar y va a propiciar un pronunciamiento contra Espartero. Esto va a ocurrir en 1841. ¿Os estoy dando cuenta de lo que estamos hablando? Vamos muy rápido, pero si os vais entrando y fijaros lo que es ¿qué era vivir en España en aquellos años? O sea, no había 2 años seguidos de continuidad o de estabilidad. Era imposible. Bueno, pues llega Espartero, pues echa a María Cristina, pero María Cristina va a gestar un pronunciamiento el año siguiente, 1841. La justificación era, que la reina, la niña Isabel, la futura reina, le dice que la tenían secuestrada, estaba secuestrada por los progresistas, y no está tampoco muy desencaminado el asunto, a través de sus tutores. Realmente lo que hicieron los progresistas en este momento es controlar la educación de la futura reina, de la niña, de Isabel II, a la que dedicamos este audio, y decían que ellos querían hacer de esa reina una reina liberal, es decir, la influencia, la manipulación de esa niña realmente ya estaba empezando. Entonces su madre desde Francia es una de las cosas que ella reclama y que va a poner en la mesa para justificar este pronunciamiento que ahora veremos cómo acaba. Entonces recauda dinero en Francia, también la monarquía francesa la ayuda, es decir, entonces encarga a Istúriz y a Alcalá Galiano, que fueron un poco el alma de este pronunciamiento, financiar el pronunciamiento, financiar el golpe.
En este pronunciamiento estaban implicados, por ejemplo, Narváez y O'Donnell, generales que luego veremos posteriormente. Bueno, pues el movimiento militar lo inicia Leopoldo O'Donnell. O'Donnell, por supuesto, como decíamos en otros audios, siempre hago referencia el apellido irlandés, de aquel famoso audio de la vieja amiga Irlanda, un audio también que, bueno, muy interesante. Como digo, O'Donnell inicia el pronunciamiento, sobre todo en ciudades del norte, se intenta la sublevación en Vitoria y se constituye una llamada Junta Suprema de Gobierno en oposición a ese gobierno de Espartero. Esto ya digo, nace sobre todo en la zona del norte, la zona País Vasco, y se va contagiando en Zaragoza, en Bilbao, es decir, pero al final esto falla porque falla, digamos, el alzamiento en Andalucía, que está dirigido por Narváez. También fallan los movimientos en Madrid no secunda o se hace muy precipitadamente el asunto, entonces bueno, pues empieza a fallar este levantamiento. También pasa que los carlistas que contaban con ellos para que colaboraran también se echan atrás, se niegan. Es decir, dura muy poquito lo que es la actividad de estos sublevados. Ocurre un hecho muy significativo, que es que una facción de estos golpistas, por decirlo así, van a asaltar el Palacio Real de Madrid para capturar a Isabel II, a la niña Isabel, y a su hermana, y llevarlas con su madre, llevarlas hacia el norte de España y ponerlas a salvo de los liberales progresistas. Entonces, con Isabel en manos de su madre, pues la idea era proclamar otra vez la regencia de María Cristina, nombrar un gobierno, es decir, y empezar a volver hacia el estado anterior. Entonces, una noche, pues entran en el Palacio Real de Madrid Diego de León y Manuel de la Concha. Con una serie de hombres entran en los aposentos reales para intentar llevarse a las niñas. Lo que pasa es que hubo una resistencia, hablan de que la escalera principal del Palacio Real, pues una unidad de alabarderos hace frente a esta gente que va a entrar y a llevarse a las niñas, y son detenidos todos los insurrectos. Entonces, en este caso, el general Diego de León, que está involucrado en este tema, pues es apresado y él habla y dice, Espartero no me va a fusilar, es decir, me han cogido y la cosa acaba aquí. Pues O'Donnell y Narváez logran irse al exilio, es decir, logran escapar de la situación, y Diego León, entre otros, ya digo que confiaban en que Espartero no le iba a hacer nada, fueron capturados y fueron ejecutados, fueron fusilados. Fijaos cómo Espartero, otro personaje también, clave en esta época, el general Baldomero Espartero, rompió con una de esas reglas no escritas que había en ese momento entre los militares, los generales estos de tantas idas y venidas, de tantos pronunciamientos, toda España del régimen de los generales. Pues había una regla entre ellos que hablaba de que después de un pronunciamiento, si alguien era derrotado o no había conseguido, se respetaba su vida. Era una regla no escrita. Pues Espartero mandó fusilar a los generales de este intento de pronunciamiento de 1841. Espartero se negó a indultar a Diego León y a otros generales, y eso quedó para la historia como un crimen realmente de Espartero. Por otro lado, se reprimió esta conspiración, pero siguieron actuando en la clandestinidad los liberales moderados. Espartero era un personaje también a tener en cuenta. Hablan, no sabemos hasta qué punto es real, pero siempre se ha comentado que su confesor, cuando ya murió años después, en su lecho de muerte, cuando llega el fraile o el cura de turno, pues llega a Espartero y le va a dar la extrema unción y le pregunta al general, dice, ¿perdona usted a sus enemigos? Diciendo, es la última oportunidad que tienes. Y parece que da Espartero, la historia ha dicho que da la respuesta, le dice, yo no tengo enemigos, los he fusilado a todos. Pues con eso ya está bastante dicho por lo menos lo que ha pasado en la historia sobre este Espartero. Fijaos, cuando dice Espartero, dice yo no tengo enemigos, los he fusilado a todos, estamos hablando de que es un general que ha fusilado a todos sus enemigos, no a franceses, ni a ingleses, no, es decir, ha fusilado a sus enemigos españoles, enemigos que tiene por una causa política, es decir, esto nos da muy a las claras la idea de cómo estaba España ya en estos años, aún no hemos llegado a mitad del siglo XIX, y cómo el enfrentamiento civil es un hecho irrefutable. Es decir, además entre tendencias políticas que a veces las diferencias eran prácticamente de matices. Eran todos liberales progresistas y liberales moderados. Ya no digo con los carlistas, que están al otro lado. Es decir, fijaos en el enfrentamiento que hay ya entre facciones. Ya digo, un caos absoluto de violencia, de imponer las ideas, de aprovechar cualquier situación para hacerse con el poder, que va a llevar a España, a lo largo de este siglo XIX, pues hasta el siglo XX. Es decir, creo que más o menos hago estos pequeños parones para explicar y para que os hagáis una idea de la época que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, pues ya con Espartero en el gobierno, que era progresista, pero a su manera, Espartero fue un general que participó en la guerra carlista. Evidentemente el bando liberal era, digamos, un anticarlista. Bueno, pues entonces empieza a dejarlo notar en sus acciones de gobierno. Es decir, los ayuntamientos y diputaciones los va a dejar sometidos a una ley general, es decir, no va a dejar que tengan su autonomía y su elección propia. Entonces, en las provincias del norte y en algunas de Cataluña, pues provoca ya reacciones en contra de estas disposiciones. De hecho, en Barcelona se crea una junta que llegó a actuar pues, prácticamente con una autonomía plena. Espartero lo que hace es, en estas ciudades que han protestado y que han proclamado una serie de juntas contra contra este gobierno suyo, lo que hace es sitiarlas. Está un estado de sitio en diferentes ciudades para que fuera ejemplarizante. Es decir, Espartero estaba gobernando de manera que iba a propiciar el anterior golpe que intentó la regente María Cristina, que hemos hablado antes, propició la aparición de juntas, es decir, Espartero tuvo un gobierno tan mirando hacia sí mismo que provocó pues esas insurrecciones o esos movimientos contra su gobierno. Es que este Espartero, por ejemplo, llegó a Barcelona el año anterior, fue aclamado en Barcelona, porque era un defensor de esas leyes que descentralizaban los ayuntamientos. Sin embargo, él cuando llega al poder y ve lo que hay, todo lo contrario. Esa ley la va a apoyar, es decir, va a hacer ayuntamientos centralizados y nombrados desde el gobierno. Digamos que hay contradicciones, ¿no? Entonces, estos son los personajes de los que estamos hablando. Según Prin, el general Prin, que Prin, hablamos con mayúsculas del general Prin. General Prin, del que seguramente hagamos a un podcast alguna vez. Hoy vamos a pasar por encima de Prin, vamos a nombrar que estaba, pero realmente es un personaje que se merecería un audio y espero hacerlo. Entonces, el que le guste ese personaje y el que espera algo más de él, yo no voy a prometer nada, pero espero, yo lo que sí, haremos algún día un audio sobre Prin. Es un personaje clave en esta época y a lo mejor merece un audio en particular. Bueno, pues según el general Prin, habla que es un defensor no de la causa, sino de Cataluña en sí, un personaje que era de allí, que conocía la problemática allí. Dice que el gobierno de Espartero no se interesa por terminar con el contrabando que afectaba muy seriamente a la industria textil catalana. Hubo un tratado comercial con Inglaterra que tuvo la oposición de todos los patronos catalanes, de los obreros, es decir, pedían protección a la industria catalana. Eso ha sido muy típico también de la industria catalana, pedir siempre medidas proteccionistas. Esto también hablamos mucho en el podcast de Cataluña, de una manera también bastante... Si le das protección, vale, si no le das protección a su industria, pues ya se ponían de uñas. Esto es recurrente durante toda la historia del siglo XIX. Bueno, pues cuando se firma este acuerdo de libre cambio con Inglaterra, esto engendra unas protestas tremendas en Barcelona, que fueron reprimidas duramente por Espartero, menudo era Espartero. ¿Y por qué se produce esto? Porque, claro, la empresa, como antes comentaba, el empresario catalán de la industria textil se da cuenta que están llegando telas desde Inglaterra que llegan con más calidad que las que se producen en Cataluña y más baratas. Entonces, aquí se monta el lío. Por supuesto, y estas represiones no tienen nada que ver con represión al catalanismo, al nacionalismo, para nada. Repito que de esto hablábamos en el podcast de Cataluña. Un poquito es un apunte que hago. Entonces se llegó hasta bombardear la ciudad de Barcelona con el año 1842, y ahí pierde Espartero toda su popularidad, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España. Bueno, pues cuando vuelve Espartero a Madrid desde Barcelona, van a empezar ya a entenderse los disidentes moderados y los disidentes progresistas y los moderados. Es decir, ya se empieza a fraguar una acción contra Espartero. Bueno, la situación es muy inestable. Hay una disolución de las Cortes en el año 43. Hay unas elecciones en las que Espartero pierde la mayoría. Hay cambios de presidente del Consejo de Ministros. Es decir, se obliga a Espartero a disolver las Cortes y suprime en ese momento la prensa libre, la libertad de prensa, que fue una de las mayores conquistas de los progresistas en el año 40. Bueno, pues se unen contra Espartero los moderados y sus propios progresistas, que ya están, como digo, aliados de hacía muchos meses, y piden la restauración de la normalidad constitucional. Aquí sí que ya con Espartero, en este momento, aproximadamente año 1840, aproximadamente, aquí sí que ya se produce una diferenciación clara de esas dos corrientes de la familia liberal. Los moderados, que ya son un partido en sí, y los progresistas, que también son otro partido en sí. Es decir, se crea el partido moderado y el partido progresista de manera clara. Y sobre mayo de 1843 empiezan a haber pronunciamientos y revueltas, sobre todo por Andalucía. Esto culmina sobre todo con la gran rebelión en Sevilla en julio del 43. También hay movimientos en Cataluña, donde esa Junta Suprema que hay en Cataluña destituye al general Espartero y nombra a su manera como
jefe de esa junta al general Prim, en Cataluña. Bueno, este es un proceso ya que es un proceso bélico, claramente, y estos dos bandos se van a enfrentar en la batalla de Torrejón de Ardoz en julio de 1843, ya digo, donde las tropas de Espartero son derrotadas y se va a producir un nuevo cambio. Fijaros lo que estamos hablando en tan poco tiempo, la cantidad de conflictos civiles internos que se producen año tras año. Bueno, este es nuestro siglo XIX. Aquí aparece el general Narváez, que se une a todos los disidentes, por supuesto, todos contra Espartero, que era el que tocaba en ese momento dar el batacazo. Claro, ahora mismo el poder vuelve a pasar a manos de los moderados. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Los progresistas que han apoyado este golpe empiezan un poco a decir, bueno, vale, yo quería quitar a Espartero, pero no que gobernaran los moderados otra vez con Narváez, que era también otro tipo de armas tomar. Pero claro, ya era tarde. Entonces, bueno, Espartero renuncia a la regencia y se exilia en Londres. Todo esto ocurre, ya digo, prácticamente en cuestiones de semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Otro atasco político en el que se encuentra España. Bueno, pues para salir de este atasco, ¿qué se hace? Pues las autoridades del momento lo que hacen es acelerar la coronación de la reina Isabel II, que seguía siendo una niña, es decir, en ese momento tenía 14 años, pero ya va a ser coronada reina. Aquí ya aparece como reina Isabel II. Esto ocurre en el año 1843. Y ahora hablamos ya de Isabel II. Bueno, como decíamos, Isabel II. La niña Isabel, prácticamente con 14 años, no se le puede llamar casi ni adolescente. Entonces, pues en estos primeros años, todos los biógrafos de Isabel coinciden en dos cosas fundamentales que van a marcar su vida, o más que su vida, su personalidad. Una es la falta de un ambiente materno, un ambiente familiar de apoyo. Es decir, la madre prácticamente la dejó aquí cuando se va a Francia, la deja en Madrid en manos de instructores, de personas que van a cuidar de su educación, de su formación. Y luego, por otro lado, los biógrafos coinciden en que Isabel no tuvo una instrucción adecuada para el cargo que iba a ocupar. Es decir, iba a ser reina. Esto no es una cosa casual, es decir, va a ser una reina manipulada. Es decir, nadie le va a dar una formación, nadie le va a preparar políticamente para lo que le va a tocar asumir, porque realmente es un elemento que va a estar sujeto a manipulación de unos y de otros. Esto ya ocurre desde que es niña. Es por eso que es un personaje que ha sido maltratado por la historia, pero a lo mejor hay que encontrarle, entre tanta sombra, hay que encontrarle alguna luz o alguna explicación al personaje. Repito que fue abandonada muy pronto por su madre. Es decir, la educación que recibe Isabel siendo niña, en cada pronunciamiento o convulsión, pues cambiaban el personal que la cuidaba en el palacio. Es decir, como resumen, y es muy importante esto hablando de Isabel II, esta poca formación, evidentemente programada, y esa prematura mayoría de edad, es decir, era una niña con 14 años, lo que hacen de Isabel es una persona fácil para ser manipulable. Una manipulación de cada partido, en cada momento. Digamos que cuando Isabel habló con Galdós, con Benito Pérez de Galdós, tiene una serie de... realmente son entrevistas, ¿no?, que le hace ya a última hora a la reina, cuando ya es mayor, poco antes de morir. Dice, textualmente a Galdós le dice ¿qué había de hacer yo? Dice Isabel. Dice, jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían. Dice, ¿qué había de hacer yo? Póngase en mi caso. Bueno, esto le dice Isabel a Benito Pérez de Galdós. O sea, fijaos lo que hemos leído, ¿no? Dice, vale, si es que ahí estaba yo, me cayó aquello del cielo y era reina. O sea, ¿qué iba a hacer yo? Jovencilla, pues eso, por vivir. Es que fijaos en manos de quién estamos en general, ya no es que tenga la culpa la reina era un objeto, ¿no?, de manipulación, pero es que, en fin, siglo XIX, puro siglo XIX.
Bueno, pues cuando Isabel llega al trono, después de la caída de Espartero, se va a producir, Espartero era progresista, bueno, pues el cambio va a dar lugar a una época moderada. Todo esto funciona así, unos y otros, unos y otros, unos y otros. Bueno, aquí va a haber 10 años de década moderada, que comienza el mismo día que empieza a reinar Isabel II, y su líder en este momento es el general Narváez. Seguimos con los generales. Repito, va a dominar la política durante 10 años siguientes, y se va a llamar esta época la década moderada. La guerra carlista había terminado en el 1840, y ya Isabel II, en el momento que llega al trono, va a buscar, va a mostrar favoritismo o preferencia sobre los moderados. Y va a dejar fuera del juego político a los progresistas, es decir, no les va a llamar a formar gobierno, es decir, por eso aquí se juntan 10 años de dominio moderado. ¿Qué pasa? Que los progresistas, que no son llamados ni son tenidos en cuenta, pues bueno, lo que hacen es, se aíslan, se autoaíslan, se niegan a participar en consultas electorales, porque dicen que están amañadas, y ya empiezan a preparar por detrás pronunciamientos y golpes y a fomentar las insurrecciones en la calle, las insurrecciones populares. Estos años de la década moderada, por comentar un poco qué sucede a nivel doméstico español, bueno, pues se crea una ley en 1844 donde se crea la Guardia Civil para control del medio rural. Un año después, en el 45, se promulga una ley de ayuntamientos que lo que hace es reforzar el centralismo sobre los mismos, es decir, se reserva al gobierno nuevamente el nombramiento total de los alcaldes. Fijaos cómo los ayuntamientos es otro objeto de deseo. Y aquí se va a llegar a promulgar la Constitución de 1845, una nueva Constitución, bajo la década moderada. Bueno, pues os comento un poco sobre esta Constitución. La anterior fue en 1837, que fue de carácter progresista. Bueno, pues esta que viene en el 45, es decir, 8 años después, es de carácter moderado. Aquí se ha cambiado de Constitución como de cambiarse de calcetines. Es lo que estamos viendo, ¿no? Y de gobierno esto es absolutamente caótico. Bueno, repito, esta Constitución del 45, por supuesto, es de carácter moderado, entonces hay una soberanía compartida entre el rey y las cortes, o sea, hay un poder legislativo compartido, pero siempre hay una preeminencia de la corona. El Estado es un Estado confesional, es decir, la religión de la nación española es la católica. Hay un recorte de derechos individuales, hay un recorte de la libertad de expresión, es decir, por los típicos toques del liberalismo moderado. Hay una reforma del sistema fiscal, parece que se racionaliza, se hace más lógico el sistema de pagos, el sistema de impuestos. Se modifica la ley electoral nuevamente en el año 46. ¿Qué pasa aquí? Pues aún todavía peor, el sufragio censitario se hace mucho más censitario, es decir, se restringe mucho más la votación y solamente van a poder votar 97.000 varones mayores de más de 25 años. Supone el 0,8% del total de la población. Es la gente que puede votar, el 0,8%, ¿os imagináis? Hombre, evidentemente, siempre vuelvo a lo mismo. No se puede ver con los ojos de hoy. Pero esto os hace una idea de la situación. El 0,8% de la población puede votar. Se firma con la Santa Sede, con el Papa, el Concordato de 1851, en el que el Papa reconoce a Isabel II como reina y acepta la famosa desamortización de Mendizábal anterior, es decir, acepta la pérdida de los bienes de la Iglesia. A cambio, el Estado español se compromete a subvencionar a la Iglesia y a entregarla pues una serie de cuestiones, con el control de la enseñanza, se le encarga se da una serie de privilegios a la Iglesia, un poco para compensar aquella desamortización. Bueno, pues ahora aquí hacemos otro pequeño paloncito y hacemos otro pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Muere Fernando VII. Ojo, importante, evidentemente todos lo sabéis, pero ya no está América, es decir, los virreinatos americanos ya se han emancipado. Importante el asunto, es decir, lo que estamos hablando ahora mismo en esta época ya no existen los virreinatos americanos. Es decir, ese apoyo económico que daba, el sustento económico que daba América a la península, desaparece. Repito, muere Fernando VII, fuerza el reinado de su hija Isabel, su hermano Carlos protesta, guerra carlista, voy a hacer el resumen otra vez. Como es menor, hay dos regencias, la de María Cristina, su madre, y la de General Espartero. Con Espartero ya, obviamente, hay una gran división entre los liberales moderados y progresistas. Y esta división da lugar a dos constituciones, la del 37, que es progresista, y la del 45, que hemos visto, que es moderada. Ya en el 46 comienza la Segunda Guerra Carlista. ¿Os estáis dando cuenta de la importancia y el lío de sucesos que estamos narrando aquí? O sea, en tan pocos años. Hemos hecho un resumen de apenas nada, de 20 años. Nos hemos contado con todo tipo de conflictos.
La guerra carlista, la segunda guerra carlista, las dos constituciones, las dos regencias, la expulsión de María Cristina, varios pronunciamientos en medio. Pero bueno, aquí ya comienza en el 46 la segunda guerra carlista, que os la voy a resumir, que ya digo, no descarto algún día hacer un programa sobre este tema en concreto, pero hoy, como veis, estamos tocando tantas cosas que perderse en un tema concreto será perder el hilo. Entonces he optado un poco por tocar las cosas un poco por encima, pero creo que la segunda guerra carlista merece por lo menos 3 minutos de atención. Bueno, brevemente, la Segunda Guerra Carlista, la llamada Guerra de los Matiners, fue una guerra que tuvo, se ubicó fundamentalmente en Cataluña. Ocurrió entre los años 1846 y 1849. Nada que ver con la primera guerra carlista, de un ámbito prácticamente nacional. ¿Por qué se produce, digamos, sobre el papel esta segunda guerra? Porque se intenta casar a Isabel II con el pretendiente carlista, con Carlos Luis de Borbón. Es decir, intentó unir otra vez las ramas, las dos ramas disidentes, la de la niña y la del hermano de Fernando VII. Bueno, esto como no ocurre, puede ser un detonante político de la guerra carlista. Bueno, de hecho, esta guerra realmente los historiadores no la han llamado ni guerra, es decir, fue un levantamiento, fue un conflicto muy localizado, que realmente se le ha llamado Segunda Guerra Carlista, pero bueno, a lo mejor no tiene el alcance, por supuesto, ni de la primera, por supuesto. Pero bueno, se le ha llamado Segunda Guerra Carlista. Ahí dejamos el dato. Ya digo, fue un levantamiento popular, sobre todo en distintos puntos de Cataluña. No fue generalizado en Cataluña, ni mucho menos, fue en determinados lugares. Y fueron partidas de los llamados matiners, que eran realmente, que eran partidas que tienen supuestamente una ideología republicana. En Cataluña habían subsistido de la primera guerra carlista pues bandas realmente que no eran ni guerrilleros, realmente eran auténticamente bandoleros. Si a esto le añadimos que hubo una gran crisis agraria e industrial en 1846 que haya afectado muy gravemente a Cataluña, hay un momento que en ese momento Cataluña, hablamos de estos años, en los años 40, realmente se pasa hambre, pero hambre de verdad, es decir, hay un malestar tremendo. De hecho, desde el gobierno central se mandan alimentos a Cataluña porque se está pasando muy mal. Todo esto es un caldo de cultivo para esta sublevación. Hablamos de que esta competencia que hay con Inglaterra en cuanto a la industria textil catalana, todo esto que hemos hablado antes. Hay mucho contrabando que llega de fuera y que entra en Cataluña, es decir, hay una crisis en Cataluña importante. Y luego, por supuesto, se protestaba también contra ese sistema de reclutamiento de soldados, estas quintas famosas que en Cataluña se tomaban muy mal porque privaban a las familias de tener pues, manos de obra útil sobre todo para el campo. Toda esta serie de cuestiones que hemos así dado por encima es lo que provoca la Segunda Guerra Carlista, que es que la Guerra Carlista la ganan los liberales. Otra vez dura poco tiempo, dura entre el 46 y el 49, prácticamente son 2 años en vez de 3, empieza tarde en el 46 y acaba pronto en el 49, es decir, prácticamente son 2 años de guerra, con lo cual propiamente no es una guerra en sí, pero bueno, se ha llamado Segunda Guerra Carlista y estábamos obligados a hablar de ello. Bueno, hecho este inciso sobre la guerra carlista, vamos a seguir hablando de Isabel II y ahora vamos a hablar a Isabel, a la reina, había que casarla, evidentemente. Eso es lo primero que se hace con una reina, casarla. Bueno, vamos a hablar del tema de la boda de Isabel II, que tiene su miga. Pues sí, vamos a hablar de la boda de Isabel II. Como podéis imaginar, hubo negociaciones diplomáticas, ni os imaginéis a qué nivel, para elegir al nuevo futuro rey consorte de la reina de España. Bueno, pues en 1846, el mismo día que cumplía 16 años, se va a casar con su primo Francisco de Asís de Borbón. Una elección absolutamente desacertada, evidentemente luego la historia lo ha dicho, o así lo ha juzgado, pero realmente era una de las pocas candidaturas viables en aquel momento, dada la presión internacional que había sobre esta boda. Sobre todo la presión francesa. Había que casar a Isabel con un Borbón, como ella. Así que la van a casar con su primo,
Antes, siendo Isabel menor de edad, se había intentado casarla con el hijo del infante Carlos, lo que antes hablábamos, para así, digamos, acabar la guerra carlista, con un matrimonio de paz. Pero esto no se llevó a cabo. Esto lo hemos comentado antes. Así que, como decimos, varios fracasos de matrimonios, otras opciones. Al final se casa con su primo Francisco de Asís Borbón. Pues este matrimonio fracasa rápidamente, en los primeros meses. ¿Qué hace de Isabel? Según cuentan sus biógrafos, pues una mujer infeliz y que va a intentar compensar con una vida amorosa que evidentemente es real, aunque pueda parecer anecdótico, es un dato importante de la reina Isabel II, es decir, que la va a llevar, a estar, en brazos de muchos amantes y favoritos durante gran parte de su vida. Escucharéis, leeréis, o habéis visto, leído, que se ha tachado a Isabel II como ninfómana, dictar sexo, realmente son bobadas. Es una mujer una mujer diferente en la época, y rompió normas, y era así. Realmente no tuvo una educación política, no tuvo una formación, repito, fue una mujer manipulable y manipulada. Es decir, pues se dedicó a vivir. ¿Que estaba mal? Sí, pero se dedicó a vivir. O sea, no se puede sacar esto tampoco de contexto. Yo creo que es que salían muchas bobadas también por ahí en artículos, ¿no? Esto es puro sensacionalismo, ¿no? Y entonces, pues sí, evidentemente, sacó los pies del tiesto, evidentemente, tuvo 11 hijos. Solo 4 llegaron a ser adultos. Hay muchas dudas y fundadas sobre la paternidad de sus hijos, porque realmente las dudas además son absolutamente lógicas. Entre los 4 hijos que sobreviven están, una es Isabel, otra es Alfonso, Pilar y Eulalia. Pues Alfonso va a ser el que luego será Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Ya van a aparecer personajes ya posteriores. De los 4 hijos de los 11 que tiene, solo 4 sobreviven y uno de ellos es Alfonso. Pues repito, había dudas fundadas sobre la paternidad de Francisco de Asís porque, realmente este rey consorte, realmente automáticamente, nada más llegar al Palacio Real, ya la gente ve que tiene una marcada homosexualidad. Es una cosa obvia. Entonces, pues Isabel se dedica a hacer su vida. Hay que decir que desde el comienzo de la llegada de Isabel ya, imaginaos, el ambiente en Palacio es de influencia sobre ella. Es decir, sectores, sobre todo los más conservadores, los sectores clericales, forman una camarilla alrededor de ella, digamos que van a influir y que van a intentar mediatizarla, de hecho lo van a conseguir. ¿Qué ocurre? Pues que todos los gobiernos que en este momento, durante esta década moderada, son muy exclusivistas, es decir, obligan a los progresistas a la marginación. Y esta marginación va a llevar al bando progresista, al bando liberal progresista, a recurrir a la calle, a la insurrección, al pronunciamiento militar. O sea, ese mecanismo de insurrecciones militares, que es ya prácticamente repetitivo durante todo el siglo XIX, se combina con protestas callejeras, regaradas callejeras, y lo que buscan es forzar cambios políticos con la violencia. De manera de llegar, puesto que no eran oídos, no eran tenidos en cuenta, pues buscaban la llegada al gobierno mediante métodos violentos, no tenían otra. Pues esta fase de década moderada se cierra con el gobierno de Juan Bravo Murillo, que aunque hizo una buena labor administrativa, por lo menos así los historiadores se lo reconocen, tiene que luchar contra el ambiente de oposición a ese estado de las cosas, ¿no? De Isabel II y de sus gobiernos. Entonces, hay una gran corrupción que era generalizada prácticamente en el gobierno de España. Había un enriquecimiento muy rápido de la gente próxima al poder. Había negocios fáciles, es decir, este estado de descontento entre la gente, entre los liberales progresistas, va a dar lugar a un nuevo golpe, a un nuevo pronunciamiento. Esto va a ocurrir en 1854, seguimos avanzando, y este pronunciamiento va a dar lugar al bienio progresista. No sé si os dais cuenta del momento que estamos narrando, es absolutamente desconcertante. Así yo me imagino que sea vivir en España en aquella época, tener un negocio o tener una familia. Había pronunciamientos, golpes y inestabilidad constante. Si os estáis dando cuenta, hemos cambiado ya de todo, de reyes, de gobierno, de regentes, de constituciones, como antes decía. Realmente vivir en aquella época, que es lo que muchas veces os quiero llevar, tenía que ser un auténtico martirio, si eras mínimamente serio, ¿no? Pues seguimos hablando ahora mismo porque viene un nuevo pronunciamiento contra los moderados que llegan en el 54, como te decía.
Bueno, va a llegar un bienio progresista entre el 1854 y 1856. Vuelvo a hacer un parón. Creo que conviene centrarnos cada vez que vamos avanzando. Ha llegado Isabel II al reinado bajo un gobierno moderado, el gobierno de Narváez, y se ha producido esta década moderada, se ha producido la Segunda Guerra Carlista, se ha promulgado una nueva constitución que hacía frente a la del 37, es decir, en el 45 se hace otra constitución contra la del 37, que era progresista, esta del 45 es moderada, se ha casado la reina, es decir, una serie de historias que nos han llevado otra vez al deterioro y a la corrupción absoluta, y entonces, pues se produce un cambio que se produce también con violencia, es decir, un pronunciamiento. Bien, esto nos lleva al bienio progresista, 1854 y 1856. Repito, esto se produce con Narváez en el poder. Narváez moderado lo que hace es, llevar la situación al límite. Hay problemas de corrupción, problemas de manipulación de la reina. Los progresistas están excluidos absolutamente del poder. Y como antes también comentaba, se va a favorecer la insurrección en la calle, la insurrección revolucionaria y la intervención del ejército. Otra vez los generales tienen su papel. Así que llegamos a 1854, donde se produce el pronunciamiento de los generales O'Donnell y el general Dulce. Esta es la llamada Vicalvarada. Algunos sonará la Vicalvarada. Bueno, este pronunciamiento que se produce nace en Vicálvaro, hoy es un barrio de Madrid, en todos los momentos era un pueblo. Hago un pequeño inciso. Ahí en Vicálvaro, si hay mucha gente que escucha podcasts que son de Madrid, así a modo tal, hay un monolito, se llama un parque que se llama el Parque de la Vicalvarada. Pues esta Vicalvarada, este monolito, este parque es, un recuerdo de estos hechos de 1854. Pues este pronunciamiento militar, repito, la Vicalvarada, tenía en este momento unos objetivos muy concretos, muy limitados, es decir, querían corregir las corrupciones y las desviaciones tanto de Narváez como de la camarilla de la reina, es decir, tampoco iban a hacer un cambio absoluto, buscan un cambio pero manteniendo la línea moderada. Pero ¿qué ocurre? Como los progresistas apoyan el pronunciamiento, este golpe de la Vicalvarada lo que hace es provocar una insurrección popular generalizada que lleva a los militares a decir, es que nos hemos pasado, es decir, buscábamos corregir, pero hemos vuelto a dar la vuelta a la tortilla. Entonces se produce el manifiesto del Manzanares, hablamos de julio de 1854, lo redacta Cánovas del Castillo. Fijaos qué personajes estamos hablando ya, y van apareciendo. Bueno, este golpe de la Vicalvarada, que tiene un afán corrector, se convierte en radical. Y ya exigen reformas políticas extensas, exigen unas cortes constituyentes realmente quieren una regeneración total liberal, una regeneración progresista al 100%. Al final, como tiene tanto respaldo popular, pues todos los generales se adhieren a este pronunciamiento y para adelante. Entonces se inaugura ahora una etapa progresista. Después de la moderada, progresista. Después del decenio o de la década moderada, llegará un bienio progresista. Muy poca duración. Es decir, como antes hemos comentado, los gobiernos progresistas son cortos. Lo que pasa es que cuando están gobernando los progresistas, hacen muchos cambios que son muy densos en cambios de carácter legislativo, económico, etcétera. ¿Qué hace la reina? En este momento delega el poder. Aquí aparece otra vez Espartero. Espartero desapareció, pues exiliamos, ahora vuelve Espartero. Vuelve Espartero con O'Donnell y la reina Isabel II delega el poder en Espartero y en O'Donnell, que son los representantes de esa coalición, de esa revolución que provoca la Vicalvarada. En ese momento se expulsa de España, que había vuelto ya desde Francia, a la reina madre, decía, a María Cristina. Parece ser que la reina madre, la que fue regente, pues está metida en mil historias de corrupciones, de favoritismos. Es decir, al final, una de las condiciones es que la reina madre se vaya de España. Y la reina se va. Es que si os fijáis, es increíble. Esto, no sé, los periódicos de la época, es leerlos, debe ser una auténtica, como una novela, ¿no? O sea, yo creo que no habría día sin una notición, ¿no? Es asombroso. Bueno, entonces dijimos que O'Donnell y Espartero son los que van a tomar las riendas del gobierno. Bueno, pues O'Donnell crea un partido nuevo. Si éramos pocos, parió la abuela. Entre progresistas y moderados va a crear un partido llamado la Unión Liberal, que sería lo que entendemos como un partido de centro, un partido bisagra. Pero como fijáis, todo manejado por generales. En fin. Entonces, durante estos 2 años, las modificaciones, ya digo, muy por encima que se hacen es, por ejemplo, es un bienio progresista. Entonces vuelven a aparecer las desamortizaciones, es decir, se vuelve a meter mano a los bienes de la Iglesia. Otra cosa recurrente, el anticlericalismo que hemos hablado, pues ya nace de esto en estos momentos. Es una otra cosa que también nos ha perseguido, la hemos tenido lo hemos llevado en la mochila, ¿no?
Entonces aparece la desamortización de Madoz en 1855, otra desamortización que fue también muy sonada. Madoz ya no solamente desamortizó bienes de la Iglesia, sino bienes de todo tipo. Se intenta una nueva constitución que no llega a aplicarse porque no hay tiempo, pero se intentó una nueva constitución, ya hubiera sido la tercera, bueno, no sé ni cuántas llevamos. Y hay una ley muy importante que es la ley de ferrocarriles del 55, bueno, que realmente sí que produjo un avance en la economía del país y fue importante. Es un tema importante durante este bienio progresista, durante el reinado de Isabel II. Bueno, ya 2 años es una eternidad para un gobierno progresista. Bueno, pues entonces volvemos a los moderados. Hay un clima de agitación terrible, entonces hay una ruptura ya entre Espartero y O'Donnell, que no eran para nada compatibles. Bueno, pues hay ruptura entre ellos, es decir, los partidos se desmoronan, O'Donnell ya crea un nuevo partido, es decir, lo que podéis imaginar. Entonces hay una agitación social, hay un descontento social. Entonces, cuando pasan estos 2 años de gobierno progresista, la reina, alguien dice que en ese momento se decide a reinar y recurre a O'Donnell, que parece una persona moderada que está entre los dos, le utiliza a O'Donnell para que anule a los progresistas del poder y quiere volver a la Constitución del 45. Es decir, a la Constitución, a la última Constitución que se promulgó, y quiere volver a esta Constitución, pero siempre un poco adornada con un acta, se llama un acta adicional, que le hiciera un poco más progresista. Es decir, intenta, pues contentar a unos y a otros. Entonces aquí parece que la gente están de acuerdo y se va a ver un periodo importante, un poco de calma, aquí por fin, de calma política, todos se ponen de acuerdo en alternar en el poder. Es decir, ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Entonces iban a alternar el partido moderado de Narváez y el nuevo partido, que antes hablamos de corte centrista, de O'Donnell. Entre los dos partidos se van a repartir el poder. Pero, por supuesto, el ala progresista más extrema, pues va a quedar fuera del juego político. Con lo cual tenemos el problema queda ahí larvado. Es decir, las soluciones se toman, pero no son soluciones que afecten a todos y que sean consensuadas por todos. Nos encontramos ante el gobierno de la Unión Liberal de O'Donnell, ese partido que creó, que va a gobernar entre 1858 y 1863. Bueno, pues repito, es una época ya que por lo menos hay un respiro. Hubo primero un gobierno de 2 años de Narváez y los moderados, un gobierno puramente moderado, y luego se le dio la entrada a O'Donnell y su Unión Liberal, que tuvieron el poder entre el 1858 y 1863. Ya vamos avanzando mucho en el siglo XIX, ya estamos en 1863. Poco a poco vamos comiendo el siglo XIX. Repito, una época de calma política y de estabilidad económica. Aquí esta época es muy importante, este gobierno de O'Donnell, repito, este apellido irlandés, porque se produce ese boom de los ferrocarriles que antes ya anunciábamos. Se produce el boom de los ferrocarriles, hay una expansión económica española, la gente empieza a vivir un poco mejor, y es una época que también propiciada por este auge de economía, y repito, en este ambiente romántico que antes hablábamos, se produce la idea de intervenir en el exterior otra vez, es decir, en el ejército que domine o que intente hacer nuevas conquistas, se meten en conflictos externos, es decir, por ejemplo, hay un intento fallido de recuperar la isla de Santo Domingo, se hace una expedición a México, es en un contexto de guerras sucesorias, y aquí ya interviene mucho Francia, Inglaterra, estamos muy mediatizados sobre todo por Francia, es decir, hay una guerra contra Perú y Chile, en fin, unas guerras que no nos llevan a ningún lado, pero bueno, que daban un poquito como de aire, de decir, qué buenos somos y volvemos a salir al exterior a luchar, ¿no? Era un poco la mentalidad de la época, ya digo, además muy romántica, pero sobre todo la guerra que aquí sí que nos afecta, que también se le puede dedicar un podcast perfectamente, un capítulo suelto, es la Guerra de África. La Guerra de África duró un solo año, no podemos pasar por encima de ella, y os la voy a contar muy brevemente, pero merece, la pena tratarla aparte. La Guerra de África. Bueno, esta Guerra de África, de la primera Guerra de África, de esta hablamos ya en algún audio, no recuerdo en cuál. La tocamos muy por encima, pero bueno, os la cuento un poco para no pasar sobre ella. Es una guerra que se produce entre el año 1859 y 1860. Bueno, pues la guerra se produce porque hay unos ataques marroquíes a una serie de emplazamientos españoles que son ya recurrentes.
Y en el año 59, pues parece que atacan ya muy, muy certeramente pues una construcción del ejército español, un almacén. Parece que, bueno, que ahí pues hay muertos, parece que hasta insultan al escudo español, una serie de cuestiones que se le declara una guerra al sultán de Marruecos que no da una respuesta clara sobre el asunto. Entonces, ya digo, con el visto bueno de británicos y franceses, no nos olvidemos, España ya había desaparecido del panorama internacional absolutamente, y además con el panorama que tenemos interior, lo podéis imaginar. Entonces le dice que ven, que pueden ir a sofocar esas insurrecciones, esos ataques, pero sin realizar ninguna conquista territorial. O sea, el hermano mayor al hermano pequeño. Bueno, esto era así, ya digo, España había desaparecido en su momento de la vida internacional. O'Donnell organiza, digamos, va a organizar la expedición a África, y las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya donaron al gobierno español una serie de millones de reales y se comprometieron a organizar unos tercios vascos. Los fueros estaban aún en vigor en las 3 provincias, no todos, pero parte de los fueros, y los vascos no participaban en el ejército. Así que las diputaciones vascas, que se sentían españolas, consideraron conveniente de manera suya, por su cuenta, formar unos tercios vascos de unos 3.000 hombres que iban a ir a combatir a África con el ejército español. Estas cosas tampoco se cuentan, ¿no? Hoy día. Así que, bueno, el ejército cruza el estrecho, no sin problemas, parece que hubo una epidemia de cólera tremenda, nada más llegar a Marruecos. Bueno, al final el ejército dirigido por el propio O'Donnell se rehace y avanza hacia Tetuán. Allí se produce la batalla de Castillejos. Aquí aparece el general Prim, que ahí donde coges todo su prestigio. La batalla de Castillejos, que a costa de muchísimas bajas logra derrotar a los marroquíes. Luego se produce una batalla muy sangrienta en Tetuán, donde las tropas españolas conquistan la ciudad, y eso, digo, son recibidos por la propia gente de Tetuán, la gente autóctona, que están sufriendo pues todos los desmanes, ¿no?, del sultán de Marruecos. Todos estos procesos son, digamos, victorias que se cierran con la victoria de la batalla de Huarras, y en la que participan aquí estos tercios vascos que antes comentábamos. Y ahí la batalla de Huarras supone el triunfo del ejército español en África. Y Tetuán queda en manos españolas como garantía de pago de las indemnizaciones de guerra. Es decir, Tetuán pasa a ser español. Bueno, el entusiasmo que llega a España sobre esta guerra es que ni os cuento. O sea, ya digo, en un ambiente de una sociedad dividida, una sociedad que acaba de perder los virreinatos de América, una sociedad pues prácticamente de ese viejo imperio español que ha desaparecido. Bueno, pues todo el botín que se requisa a los marroquíes, y las tropas que fueron a combatir a Marruecos, bueno, pues están en Madrid, vienen a Madrid para desfilar, el ambiente de Madrid hay grabados y hay crónicas que son como una victoria, ni os cuento. Como anécdota, simplemente comentaros que, por ejemplo, los leones que hay en la entrada del Congreso de los Diputados, que todos conocéis, pues se hicieron fundiendo el bronce de los cañones que se arrebataron a los marroquíes en estas campañas de África. Y como otra anécdota, decir que hay un barrio de Madrid, que hay muchos conoceréis, que se llama Tetuán. Bueno, pues el nombre del barrio viene porque es un barrio que se llamó Tetuán de las Victorias, porque las tropas que llegaron a Madrid para desfilar después de la victoria en África acamparon allí. Eran miles de soldados, entonces, aquí empezó por lo típico. Un campo provisional, pues empezó a haber comerciantes, tabernas, bla, bla, en fin, ya sabéis cómo se monta esto, y al final pues se hizo un barrio. Aquello hizo crecer un barrio que hoy es el barrio de Tetuán en Madrid. Y más o menos explicada muy por encima la guerra de África del año 59-60, pues seguimos hablando de Isabel II. Bueno, seguimos con el trayecto. Soy consciente de los cambios y de la cantidad de información que estamos viendo hoy. Soy muy consciente, ya digo, y estoy intentando hacerlo lo más resumido posible. Quizá uno de los podcasts más trabajados en cuanto a datos que estoy dando y datos que no estoy dando. Es decir, un poco dar lo importante y espero de verdad que más o menos estéis cogiendo un concepto general de lo que está aquí ocurriendo. Nos quedamos en que volvió Isabel II, digamos, a un poco a poner las cosas en su sitio. Entonces ya eliminó a los progresistas del gobierno y entonces nombró a Narváez como moderado y a O'Donnell, que había creado ese partido nuevo, digamos, de centro, vamos a llamar así de centro, a la Unión Liberal, que alternara en el poder.
Empezó Narváez 2 años, luego estuvo O'Donnell, ya no recuerdo los años, creo que fueron 5, y ahora han estado moderados, Unión Liberal, y ahora vuelven los moderados. Van a estar 5 años en el poder. Aquí ya empieza, ya es importante, ya estamos avanzando hacia el final del audio, que lo dejaremos en las puertas de la Primera República. Bueno, aquí ya vuelven los moderados otra vez. Es decir, ha habido un gobierno de O'Donnell, un movimiento económico positivo, la guerra de África se ha ganado, bueno, el país ha vivido una época de estabilidad con O'Donnell, pero por circunstancia, bueno, pues le toca a los moderados gobernar y vuelve Narváez. Narváez, que era una persona bastante radical. Y va a marcar este periodo entre 1863 y 1868, va a marcar el final del reinado de Isabel II. Primero, uno de los motivos que causan esta caída es el autoritarismo de los gobiernos moderados de Narváez. Y sobre todo una crisis económica que llega en 1864. Es decir, tras una bonanza económica llega crisis. Y esa crisis viene asociada al gobierno de Narváez. Un gobierno que se cierra, un gobierno que, bueno, se hace más restrictivo a cambios. Ahora sí que estas facciones progresistas y demócratas, que también se llaman entonces, se aíslan otra vez de la vida política, vuelven a la vía insurreccional, como hemos visto antes, es decir, han estado siempre apartados de gobierno y apartados de consulta de cualquier tipo, y se va a producir ya ahora sí un movimiento de hartazgo de la gente, es decir, se acabó. O sea, hemos estado, sobre todo, estas facciones progresistas, más progresistas, esa discriminación constante que han tenido durante años, llega un momento en que estalla. Ya digo, y todo esto unido, una gran crisis económica, pobreza de la gente, gobiernos radicales de Narváez absolutamente intransigente, y todo esto va a desembocar en un hecho que vamos a narrar y que voy a parar en él un poco. Es la única parte del podcast en la que quiero narrarlo porque quiero que veáis cómo se vivía en aquella época. Es decir, que cuando hemos hablado aquí de golpes, pronunciamientos y tal, de enfrentamientos civiles, de golpes en las ciudades entre unos y otros, la Vicalvarada, el otro, tal, entonces he pensado que había que narrar un hecho de estos de una manera un poquito más calmada para que fuéramos todos conscientes de lo que ocurría en aquella época con hechos semejantes. Hay un hartazgo total de esas capas más progresistas. Hay un hartazgo también de la sociedad ante lo que está ocurriendo. Sectores del ejército que también se ven relegados a un segundo plano. Es decir, hay un caldo de cultivo importante como para que se produzca la gran explosión. Y esto se produce en un motín que se produce en Madrid en 1866. Y ahora vamos a hablar del motín del cuartel de San Gil en Madrid. Hubo una sublevación por una serie de motivos, a veces internos militares, realmente, pero bueno, fue un detonante que aún unió a esta sublevación a muchas fuerzas. Se va a producir una sublevación en el cuartel, como antes decía, cuartel de artillería de San Gil en Madrid, un cuartel que estaba en la actual, lo que es hoy la Plaza de España, bueno, pues en un lateral de la Plaza de España, pegado a la calle Princesa, si lo conocéis alguno, por ahí estaba el cuartel de San Gil. Hoy ya no está. Se mete como una referencia anecdótica. Bueno, pues este pronunciamiento de estos militares en este cuartel es un pronunciamiento realmente de suboficiales, un poco apoyado por los oficiales de alto rango. Bueno, es una protesta contra una serie de condiciones de vida militar, pero realmente lo que arrastra pues, los problemas de una sociedad dividida. Hay gente descontenta y aprovechan cualquier pronunciamiento, cualquier cuestión para lanzarse a la calle. Esto es lo que ocurre. Bueno, pues repito, este motín que se produce contra el estado de las cosas, contra Narváez, pero sobre todo contra la reina Isabel II, se produce el 22 de junio de 1866. Y es propiciado y es apoyado por los partidos progresista y democrático, que eran los partidos más a la ala progresista de los liberales. Este movimiento tiene una novedad, y es que hasta ahora, durante estos 2 años que hemos ido narrando, no ponían en duda la continuidad de la corona, es decir, la legitimidad, en este caso de Isabel II. Se pedía, una política para allá, una política para acá, es decir, constituciones más liberales, menos liberales, mejor se pedía que hubiera otro regente, se pedía un cambio de gobierno, pero sin embargo, nunca iba directamente contra la cabeza, contra la corona, en este caso Isabel II. En este caso ya se pide el destronamiento de los Borbones. Muy importante este hecho, porque es un cambio radical, es decir, un cambio radical en el planteamiento de las cosas. Estamos hablando de estas cosas, como si fueran, casi anecdóticas, ¿no? Va un pronunciamiento, para arriba, para abajo, sube, la batalla no sé dónde, en Torrejón, No, vamos a ver. Vamos a narrar lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso, en esta sublevación, para que os deis cuenta de cuál era el ambiente que se vivía en una ciudad en española, en Madrid en concreto, cuando ocurrían estos hechos.
A las 4 de la madrugada, los sargentos del 5º Regimiento de Artillería de a pie, de una parte del 6º Regimiento del mismo arma y de los escuadrones montados alojados en el cuartel de San Gil se sublevaron, apresando a algunos oficiales e intentando apoderarse de otros, que lograron abrirse paso por entre los amotinados, haciendo fuego sobre ellos. En esta reyerta fueron asesinados el coronel Puig y el comandante Garabas, quienes habían intentado persuadir a los amotinados a dejar las armas. Unos 40 sargentos del cuartel de la montaña del Príncipe Pío se sumaron a los sediciosos. Los sargentos se hicieron con el mando de unos 1.200 hombres, así como de unas 30 piezas de artillería. Bien fortificados en el cuartel de San Gil, avanzaron algunos destacamentos hacia los barrios del norte, donde les esperaban civiles armados que empezaron a levantar barricadas. Otro destacamento con 4 piezas de artillería se situó en lo alto de la calle Fuencarral, junto a la antigua puerta de Bilbao. También se apostaron en la plazuela de Santo Domingo y calles inmediatas, mientras otro destacamento de unos 100 soldados y 2 piezas de artillería se dirigieron a la Puerta del Sol, con la intención de apoderarse del Ministerio de la Gobernación y de las oficinas de telégrafos y correos. Allí, media compañía del Regimiento del Príncipe, que daba la guardia del Principal, a las órdenes del capitán don Luciano de Castro, se preparaban para el ataque. Cuando los artilleros insurrectos se presentaron en el último tramo de la calle Preciados, entre la de Tetuán y la Puerta del Sol, donde situaron sus 2 piezas, fueron recibidos con el vivo fuego de fusilería de la Guardia del Principal, desde las ventanas del Ministerio de la Gobernación. El fuego se mantuvo por espacio de media hora y fue tan intenso que los amotinados ni siquiera pudieron utilizar su artillería. El general Serrano, que había salido de su casa en la calle Barquillo, galopó por la calle de Alcalá hasta el cuartel de artillería del Retiro, donde mandó enganchar piezas de artillería disponibles y dirigirse inmediatamente a la Puerta del Sol. Siguiendo las órdenes dictadas por el general O'Donnell, comenzaron a reunirse en la Puerta del Sol algunas fuerzas de infantería y caballería, que quedaron al mando del general Hoyos, capitán general de Madrid. A la Plaza de Oriente también llegaron fuerzas, y O'Donnell mandó situar algunos cañones en la bajada de las caballerizas apuntando al cuartel de San Gil. Entonces comenzó el encarnizado combate entre sitiados y sitiadores que duró más de 2 horas. El pueblo había colocado sendas barricadas por la parte norte y oeste, en la plazuela de Santo Domingo, calle de San Bernardo, de Jacometrezo, de Tudescos, de la Luna, de Silva, de la Puebla, corredera baja de San Pablo, plazuela de San Ildefonso, calle del Barco, de Foncarral, de Hortaleza, de San Marcos, de Gravina, Arco de Santa María y afluentes a ellas, y hasta en la calle de Barquillo. También en la parte sur se colocaron barricadas en las calles de Toledo, Segovia, afluentes a ellas y a las plazuelas de la Cebada, así como la del Antón Martín, calle de Atocha y demás inmediatas, avanzando los insurrectos hasta las calles de San Agustín, del Baño, del Lobo y del Príncipe. Desde algunas de estas calles se abrió fuego contra los soldados situados en la carrera de San Jerónimo. Los insurrectos habían avanzado hasta más allá de la red de San Luis, haciendo fuego de fusilería al Ministerio de la Gobernación desde la calle de la Montera. La respuesta fue contundente, con el fuego constante de 2 cañones apostados en la desembocadura de esta calle con la Puerta del Sol. Por fin, el Marqués del Duero, junto con el de La Habana, ocuparon las casas del frente y el lado del cuartel de San Gil, desalojando a los insurrectos y haciéndose con el control del cuartel, logrando así la rendición de los sublevados. La noche había pasado con completa tranquilidad. Sin embargo, habían salido algunos disparos desde las casas número 50 y 35 de la calle Jacometrezo. Una sección de ingenieros irrumpió en ellas y aprendieron a 13 insurrectos, paisanos unos, artilleros otros, bajo el mando del brigadier carlista Ordóñez de Lara. Los sargentos sublevados fueron fusilados y los conspiradores condenados a muerte. El resultado de todo esto que os he narrado fueron más de 500 muertos y los presos, los apresados después, fueron unos casi 2.000 entre soldados y civiles. Esto ocurrió en Madrid. O sea, esto que os he narrado, si sois de Madrid y además os habéis situado en las calles, es decir, era una batalla absoluta en el centro de Madrid durante horas y fue realmente un pequeño motín. Porque no tuvo una especial trascendencia. Pero la narración es tremenda. Y lo que cuenta Benito Pérez Galdós sobre este hecho, porque fue testigo, Galdós, es realmente la narración personal, la crónica de los hechos. Y vamos a leer lo que vio Galdós de aquella jornada y lo que él escribió, ¿no? La crónica que él escribió de esta sublevación del cuartel de San Gil. Fijaos. Dice Benito Pérez Galdós: el 22 de junio, memorable por la sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil, desde la casa de huéspedes, calle del Olivo, en que yo moraba con otros amigos, pude apreciar los tremendos lances de aquella luctuosa jornada. Los cañonazos atronaban al aire. Venían de las calles próximas gemidos de víctimas, imprecaciones rabiosas, vapores de sangre, acentos de odio. Madrid era un infierno. A la caída de la tarde, cuando pudimos salir de casa, vimos los despojos de la hecatombe y el rastro sangriento de la revolución vencida.
Como espectáculo tristísimo, el más trágico y siniestro que he visto en mi vida, mencionaré el paso de los sargentos de artillería llevados al patíbulo en coche de 2 en 2 por la calle de Alcalá arriba para fusilarlos en las tapias de la antigua Plaza de Toros. Transido de dolor les vi pasar en compañía de otros amigos. No tuve valor para seguir la fúnebre traílla hasta el lugar del suplicio y corrí a mi casa tratando de buscar alivio a mi pena en mis amados libros y en los dramas imaginarios que nos embelesan más que los reales. Esto lo cuenta Benito Pérez Galdós, que fue testigo de los hechos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues bueno, purito, siglo XIX. Seguimos. Bueno, pues narrado un poco especialmente este hecho del cuartel de San Gil, bueno, volvemos al tema que nos ocupa. Decíamos, ya la revolución está en marcha, es decir, el descontento es absoluto. El autoritarismo de Narváez, que ya es muy mayor, va a llevar a la formación de un pacto de todos contra la situación, es decir, se llamó el Pacto de Ostende. La Unión Liberal de O'Donnell, los progresistas, los republicanos, los demócratas, todos se alían para ahora sí derribar a Isabel II. Ya no se quiere más sino derribar a Isabel II en el régimen moderado, el objetivo. Repito, una crisis económica reciente, descontento de la población, muere Narváez en 1868, el partido queda descabezado, el partido moderado. Si le sumamos a esto, bueno, pues evidentemente la vida alegre de la reina, la vida amorosa, el esposo que tiene, Francisco de Asís, que realmente, aunque no está con ella, pues también hace sus negocios, hace sus cosas, hay sus corrupciones, dan que hablar. La camarilla que hay en el gobierno de Palacio, pues igual, sí, hay un desprestigio total de la monarquía. Es otra de las cosas que también influyen en este que va a ser la revolución de 68, que va a derrocar a Isabel II. Todavía se enrarece mucho más cuando en el año 65 se destituye a Castelar como catedrático de la universidad. Hay una represión de estudiantes. Es decir, el gobierno moderado se estaba hundiendo y estaba arrastrando a una monarquía sin ningún prestigio. Para colmo, había muerto O'Donnell en el 67. La Unión Liberal que creó O'Donnell ahora es presidida por el general Serrano, otro general. Es decir, y se une a los progresistas, es decir, se quiere poner fin al reinado de Isabel. Ahora ya se exige el destronamiento de la reina. ¿Qué pasa? Todo nace en los círculos propiamente militares, realmente, como estamos viendo, pero ahora ya hay una trama civil enorme, hay una serie de asociaciones, de partidos que ya empiezan a apoyar la situación y la situación ya empieza a ser pues prácticamente irreversible. Los progresistas en este momento están dirigidos por el general Prim, que también hayan firmado el famoso Pacto de Ostende que antes hablábamos. Así que finalmente la gran sublevación estalla en septiembre de 1868. La inició un almirante en Cádiz, en el almirante Topete, y a este pronunciamiento militar se le unieron rápidamente sublevaciones populares por prácticamente en todas las ciudades del país. Tan solo hubo una batalla realmente que dieron las fuerzas realistas a los sublevados. Se produjo la famosa batalla del Puente de Alcolea, en Córdoba, donde el general Serrano derrotó al ejército realista que apoyaba a la reina, y aquí se acabó la resistencia del ejército realista. Hay que decir que Isabel II en ese momento se encontraba de vacaciones en Guipúzcoa, así que desde allí pues pasó a Francia, y esta se conoció como la Revolución Gloriosa. La habéis oído hablar muchas veces. La famosa Revolución Gloriosa, que por primera vez pues acaba con el monarca. Y además con una gran facilidad. Es decir, estaba la cosa ya tan madura que la cuestión se vino abajo. Por cerrar un poco el tema de Isabel II, que es motivo del audio de hoy, pero realmente, como veis, hemos hablado de todo un poco. Ha sido un poco el hilo conductor para hablar de esta época del siglo XIX. Bueno, ¿qué pasó luego con Isabel II? Bueno, pues cuando conoce la derrota, como antes hablamos, de las tropas en la batalla de Alcolea, Isabel, que está acompañada por su marido y sus hijos, pasa a Francia, es acogida por el emperador de Francia, por Napoleón III, y al final acabó viviendo en París. Estuvo todos estos años en el exilio hasta el final de sus días. Así que en 1870 abdicó
de sus derechos al trono en favor de su hijo Alfonso. De su hijo Alfonso, que como antes comentábamos, sería el futuro Alfonso XII. ¿Qué pasó tras la revolución? La revolución gloriosa. ¿Qué cambia? ¿Qué cambios se producen en España? Bueno, pues inmediatamente se establece un gobierno presidido por el general Serrano. Y el general Prim es ministro de la guerra. Aquí ya se unen todos, unionistas, de la Unión Liberal, progresistas, demócratas, todos forman un gabinete. Y este nuevo gobierno de concentración convoca elecciones a Cortes, ahora ya por sufragio universal, es decir, todos los hombres pueden votar. Pero, ojo, han dicho todos los hombres, es decir, no mujeres. Las mujeres no votarán hasta avanzado el siglo XX. Pero bueno, vamos a llamar el sufragio universal sin mujeres. Hay unos comicios, unas elecciones en que vencen los progresistas. Parece que son unas elecciones limpias para lo que era la época. Y esta victoria progresista pues va a marcar cómo va a ser la siguiente constitución. La Constitución de 1869, que coincide con la Revolución. Una nueva Constitución, ya digo, de marcado carácter progresista. Se habla de una Constitución democrática ya en España. Y estas son las características de la Constitución que vamos a ver así otra vez por encima. Por supuesto, la soberanía está en el pueblo, la soberanía nacional es algo indiscutible. Sufragio universal para los mayores de 25 años, hombres. Aquí ya no hay distinciones ni por bienes que se tengan, ni por cargos, ni por características intelectuales, ni nada por el estilo. Sufragio universal. Una monarquía democrática va a ser la que rige los destinos del país. Es decir, con una limitación para los poderes del futuro rey. Porque ya se piensa en poner un nuevo rey. El poder ejecutivo va a estar siempre en manos del Consejo de Ministros. Y hay un poder legislativo que va a estar siempre en manos de las Cortes, con 2 cámaras. Ambas cámaras, Congreso y Senado, son elegidas por los votantes. El poder judicial se reserva exclusivamente a los tribunales de justicia. Hay una separación de poderes clara en esta Constitución de 1869. Se amplían los derechos, es decir, se reconoce por primera vez derechos de reunión, derechos de asociación, se da libertad para cultos religiosos. Es decir, estas son las características de esta Constitución que, como veis, es muy ambiciosa, muy progresista para lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues como antes hemos comentado, tras aprobarse la Constitución, en esta ya se establece que la forma de gobierno es la monarquía. Es decir, se ha derrocado una reina, pero realmente se conserva la monarquía como forma de gobierno. Fijaos que una cosa bastante, puede ser curiosa, contradictoria, por lo menos a reseñar. Así que mientras se nombra un rey, se busca qué solución dar, el general Serrano es nombrado regente, es decir, va a ser la persona que va rey en funciones, ¿no? Y Prim pasa a ser presidente del gobierno. Pero había que buscar un rey. Por supuesto, se desecha la opción de los Borbones porque se había derrocado, es decir, no se quiere más a la Casa de Borbón, y se va a buscar un candidato, entre las casas reales europeas, a ver quién es el candidato que puede, venir a España a reinar y proseguir, con ese régimen de monarquía, ahora mismo una monarquía, puedo decir, monarquía parlamentaria. Finalmente las Cortes, después de muchos dimes y diretes, deciden que el nuevo rey va a ser Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, que es hijo de Víctor Manuel II de Italia, de una Italia recién unificada, y que pertenecía a una dinastía que tenía una fama de ser muy liberal. Todo el mundo estima que es un rey de consenso, y se le propone a Amadeo la corona española. Amadeo acepta y llega a España. Llega a España en 1871. Llevamos avanzando mucho en el siglo XIX, como vais viendo. ¿Qué va a ocurrir? Es el hecho clave de este momento y que digo que un día hablaremos de ello porque hay que dedicar un audio en concreto. Pero hoy vamos a pasar, vamos a nombrarlo y vamos a quedarnos con el dato y algún día volveremos. ¿Qué sucede cuando nada más llegar Amadeo de Saboya a España? La persona que más había apoyado su candidatura a la corona, su persona, de apoyo dentro del gobierno y su mayor valedor, que era Prim, es asesinado. Prim es asesinado en 1871, justamente prácticamente con la llegada de Amadeo de Saboya a España. Así que, claro, sin Prim, que era su principal valedor, pues de momento la situación del nuevo monarca, pues queda bastante debilitada.
Amadeo de Saboya se encontró automáticamente con un gran rechazo, porque aquí había, o sea, vamos a ver, imaginaos lo que había en España. Es decir, estaban por un lado los republicanos que rechazaban cualquier tipo de monarca. Estaban los carlistas que seguían los carlistas vigentes, es decir, se habían guerras carlistas, aún quedan más guerras carlistas por delante. Es decir, carlistas que querían la vuelta de los sucesores carlistas al trono de España. Están muy activos en el País Vasco, en Navarra. Estaban los alfonsinos, es decir, los defensores que el rey era España. El rey de España era Alfonso, el hijo de Isabel. El partido alfonsino, de los alfonsistas o alfonsinos. Que repito, que era la vuelta de los Borbones, que era la dinastía que debía estar reinando en España en ese momento. ¿Qué pasó mientras tanto? Pues que esa alianza, que en un principio era muy fuerte entre los unionistas, progresistas, demócratas, es decir, que hayan consensuado la llegada de un nuevo rey, pues muy pronto empezaron con las disensiones, ¿cómo no? Empezaron a romperse lazos y la inestabilidad política volvió a todos los niveles. A nivel político, en las calles, en fin, las disensiones eran cada vez más fuertes. Todos estos partidos que habían apoyado la revolución contra Isabel II se diluyen. Y fijaos lo que hace, bueno, evidentemente, harto de lo que está viendo, Amadeo I de Saboya, probablemente fue rey de España, como Amadeo I, un rey más, lo que hace es decir, ahí os quedáis, muchachos, yo abdico, y a principios del 1873, dijo, me vuelvo a Italia a comer pizza, porque os dejo aquí con vuestros rollos, porque realmente él se había, pues eso, probablemente colgado de algún patíbulo en un momento determinado ante algún pronunciamiento, algún golpe, algún asesinato. Entonces se marchó. Además, pienso que cualquier persona normal hubiera hecho exactamente lo mismo. Se volvió a su país y ahí os quedáis. Bueno, estamos acabando el podcast, pero aquí vamos a dejar ahora mismo este proceso. Es decir, nos encontramos prácticamente ante las puertas de lo que va a ser la Primera República. Lo vemos ahora mismo ya cuando cerramos el audio. Cerramos el podcast ya con estas reflexiones últimas y solamente comentar que, bueno, que tras este intento fallido de Amadeo de Saboya, España ya no intentó más ensayos monárquicos. Sin otra alternativa, bueno, pues ya era imposible, impensable iniciar, bueno, otra búsqueda de un rey entre todas las casas reales europeas, era absurdo. Así que las Cortes, el 11 de febrero de 1873, proclaman la República Española, la Primera República, 11 de febrero de 1873, otra fecha importante. Pues hasta aquí hemos llegado. La Primera República, donde dejamos el capítulo de hoy, en pleno siglo XIX, y que retomaremos en un futuro audio. Espero que hayáis entendido un poco esta época, un capítulo que hemos arrancado en 1833 con la muerte de Fernando VII y que hemos finalizado en 1873 con la proclamación de la Primera República Española. Un audio que solo ha llevado 40 años. 40 años y fijaos todo lo que hemos contado y narrado aquí. Y hemos dejado muchas cosas en el tintero, ya digo, personajes y hechos que algún día pues probablemente toquemos en podcast sueltos para analizarlos de otra manera. Pero con este baño previo todo será más fácil si luego nos metemos en otro audio sobre Prince o la guerra de África o la guerra carlista. Es decir, una serie de personajes que han aparecido en este audio que, ya digo, teniendo este baño general, pues luego será más fácil de entender. Todo esto que hemos recordado, más innumerables sucesos que no hemos señalado, yo digo, sucedieron, repito, en apenas 40 años. Solamente 40 años. En lo que respecta a Isabel II, en la mañana del 9 de abril de 1904, ya entrado el siglo XX, en París fallecía Isabel II con 74 años, la hija de Fernando VII. Sus restos fueron trasladados al Escorial. Y bueno, y aquí pues moría una reina que, para cerrar el audio, citaremos unas palabras de Pere Galdós, que la entrevistó muy poco antes de su muerte y que escribió sobre ella. El reinado de Isabel se irá borrando de la memoria y los males que trajo, así como los bienes que produjo. Todo pasará sin dejar rastro. La pobre reina, tan fervorosamente amada en su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y arrojada del reino,
baja al sepulcro sin que su muerte avive los entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa. En él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política, pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido reina, y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada obligación para tan tierna mano. Qué bonito epitafio de Pérez de Galdós. Bueno, cerramos el audio, un audio trascendental el de hoy, muy importante, de los más importantes, para entender muchas cosas, en el que hemos intentado resumir y hacer inteligible este proceso que enlazó el final del absolutismo de Fernando VII con el fin de la monarquía y la llegada de la República. Casi nada lo que hemos hablado hoy. Así que, bueno, en posteriores audios intentaremos seguir comprendiendo nuestro siglo XIX. Como siempre, si podéis, contad esto a la gente. Abrazos para todos y nos vemos pronto. Memorias de un tambor.